En seguimiento al caso de 2 reos que fueron trasladados de emergencia al Hospital General San Juan de Dios por un cuadro de intoxicación, falleciendo a la llegada al centro asistencial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses detalló que hasta el momento solo se ha logrado establecer la causa de la muerte de 2, siendo ellos Luis Fernando Oliva González, de 24 años, y Osman Joel López Chanchabac, de 26. La causa de la muerte se determinó por pancreatitis, agregando que las causas más frecuentes de este padecimiento son el alcoholismo y los cálculos en la vesícula. Sin embargo, el INACIF explicó que la pancreatitis puede ser producida por un envenenamiento. En el caso de los privados de libertad, aún están pendientes los resultados de toxicología para determinar si los reos fueron envenenados. Muy bien, vamos a analizar entonces este punto porque sabemos que hay un estudio que ya se hizo por parte del INACIF que da a conocer estas causas, pero no se ha concluido. Hace falta que se pueda confirmar entonces el tema del envenenamiento, pero sin duda alguna es una de las hipótesis que se tienen. Hablemos de este caso, licenciado Clavería. Son 4 personas que sufren esta situación de intoxicación. Se dice que recibieron una encomienda de alimentos y que esto pudo provocar entonces que ellos pues se intoxicaran y de esta forma también perdieran la vida. Entonces, sabemos que en las encomiendas, quiera o no, ya independientemente de los controles que se tienen en los centros carcelarios, siempre se pasan ciertos ilícitos utilizando las encomiendas y lo complicado que también son las mismas, licenciado Clavería. El problema es que esto existió toda la vida, porque efectivamente en algunos internos necesitan un tipo de comida especial que en los centros carcelarios no pueden producirla. Y por lo tanto, las encomiendas se han llevado siempre para poderles dar la alimentación necesaria. Y en otros casos, porque efectivamente la comida que se produce y que se entrega en términos generales a los internos, pues es una comida que no llena todos los requisitos que se necesitan. Y mucha gente pues compra comida aparte. Desgraciadamente, pues están utilizando un sistema que primero hay que investigar qué fue lo que sucedió, de dónde llega esa encomienda, quién la solicita y por qué se entrega a ellos, si ellos la pidieron o no, etcétera. Y ese trabajo es un trabajo del Ministerio Público, independientemente de la otra parte que tiene que hacer el INACIF, que es el peritaje toxicológico para determinar si fueron envenenados y qué tipo de veneno se utilizó. Es decir, eso es fundamental. Sobre esa base se tendrá que hacer la investigación interna y la investigación externa para determinar exactamente cómo llegan esas encomiendas a ellos. Exacto, es que también es necesario la investigación y que se le pueda dar seguimiento a estos casos porque no por el hecho de ser privados de libertad significa que van a quedar también esas muertes ahí. Bueno, se murieron, estaban privados de su libertad, saber qué hicieron. No, sinceramente, toda muerte de toda persona debe ser investigada, pero en estos casos también es importante la investigación. Yo quisiera también saber su opinión, licenciado Clavería, porque es necesario comprender también qué es lo que está pasando, cuál es el mensaje que se envía, por qué se dieron estas situaciones y por qué se permitió también el ingreso de estas encomiendas. Es decir, realmente no sabían absolutamente nada y estuvo muy bien cubierto lo que se llevaba en los alimentos que nunca se dieron cuenta, o hay complicidad también. Hay mucho por donde cortar. Claro, usted tiene razón. Ahora, lo que sucede es que efectivamente usted lo está planteando correctamente. Es decir, la muerte de cualquier persona, independientemente de que sea un reo altamente peligroso o no, debe de ser investigada. Porque lo que no pueden quedar son los casos impunes. Porque si no, seríamos una sociedad en la que se privilegia a un sector de la población y a otro no. El hecho de estar detenido no quiere decir que no se investigue los actos delictivos que se suceden dentro de las cárceles del país. Creo que efectivamente hay que determinar con exactitud qué fue lo que sucedió y en esa línea el Ministerio Público tendrá que hacerlo saber más adelante para tomar todas las medidas que sean necesarias en el sistema carcelario del país. Que yo recuerde, esta es la primera vez que se da un caso
de esta naturaleza, Sandy. No recuerdo ningún otro caso en el sistema carcelario del país en el que haya habido algún caso de envenenamiento premeditado, ¿verdad? No lo recuerdo desde hace muchísimos años. Por lo tanto, creo que hay que tomar todas las precauciones necesarias para que efectivamente esto no vuelva a suceder y que la gente tenga confianza en comprar la comida, porque la gente también necesita adentro otro tipo de alimentación. Exactamente. Lo que pasa es que si estos casos se dejan así, sin investigar, no pasa nada, bueno, se murieron, no. Cuando se dejan los casos sin investigación como estos, estamos hablando de 4 reos que fueron intoxicados. Entonces, se está abriendo una puerta a que cualquier persona puede ser envenenada, cualquier persona puede ser asesinada de esta manera o de otras formas también. Se está creando una impunidad también en el interior de las cárceles, marcando así otro de tantas debilidades que tiene el sistema penitenciario. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El hecho que una persona esté cumpliendo una condena no significa que alguien le pueda quitar la vida, no. Eso no puede ser. Ellos pierden derechos políticos, que son los que constitucionalmente pues, se pierden, pero después tienen todos los derechos que garantiza la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, hay que respetar esa parte y, como usted muy bien lo plantea, hay que hacer una investigación a fondo para que este tipo de hechos no se vuelvan a suceder, porque a cualquiera le puede suceder que llegue a prisión por cualquier hecho. Imagínese usted y que usted sufra las consecuencias como la privación de la propia vida simple y sencillamente porque algún tipo de comida o por cualquier otro tipo de cosa pueda sucederle dentro de una cárcel. No, las cárceles deben de ser también no solo centros de rehabilitación y de reinserción social, sino sobre todo de cumplimiento de la pena, cumpliendo con lo que establece la Constitución y las leyes del país. Vamos a ver con unos detalles informativos sobre este tema que es importante también que conozcamos, porque el pasado 12 de septiembre fue cuando 4 reos fallecieron por un supuesto envenenamiento, 2 en Pavoncito, mientras 2 más fueron trasladados en un centro asistencial y ahí lamentablemente pues perdieron la vida. Pese a que fueron atendidos, fallecieron en la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Los privados de libertad que fallecieron en Pavoncito fueron identificados como Luis Fernando Oliva González, de 24 años, y Osman Joel López Chanchabac, de 26. Los 2 reos identificados hasta el momento fallecieron por una pancreatitis, según el primer informe que da el INASIF. Según el INASIF, por ciento, las causas más frecuentes de una pancreatitis son el alcoholismo y la segunda, cálculos en la vesícula. Sin embargo, una pancreatitis también puede ser producida por un envenenamiento, extremo que podría ser confirmado con el resultado toxicológico que aún está pendiente de revelarse por el INASIF. Los socorristas que atendieron la emergencia indicaron que los reos presentaban signos de intoxicación. Entonces, esta fue la primera alerta y la hipótesis que se presentaba en el tema será confirmada o descartada por el resultado de toxicología que se realice por parte del INASIF, que ya se ha llevado a cabo, pero está pendiente de darse a conocer el resultado y veremos entonces a dónde apunta la investigación y sobre todo también cómo avanzan las mismas por parte de las autoridades. Pues sí, yo creo que lo más importante es esperar el resultado final de la investigación criminal por parte del Ministerio Público y que el INASIF emita los dictámenes periciales toxicológicos necesarios para determinar exactamente si fueron envenenados o no y sobre esa base pues empezar la investigación criminal. Pero vuelvo a repetir, el hecho de que una persona esté cumpliendo una condena no significa que no goce de los derechos. Los únicos que pierde son los derechos políticos. El resto de todos sus derechos, la Constitución se los garantiza y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Exactamente, que es muy importante también destacar eso, los derechos humanos y cómo hay convenciones que también pues amparan los mismos para todas las personas, sin importar la situación que se encuentren, si estén privados de libertad o no. Estos casos sinceramente llaman mucho la atención, licenciado Clavería, porque de momento la hipótesis que se tiene es que fueron envenenados, pero lo que todavía no se ha logrado avanzar, y yo esperaría que las autoridades estén investigando, puedan recabar información también de
cómo llegó esa encomienda, quién la llevó y ir un poco más a profundidad también en la misma para que se pueda determinar también cuál es el fin o ese mensaje que se puede estar trasladando. ¿Será cambio acaso de grupos rivales, por ejemplo? Realmente hay muchas dudas que encierran este caso de la muerte de 4 privados de libertad en este centro carcelario. ¿Cómo es Pavoncito? ¿Qué tipo de reos se encuentran allí, licenciado Clavería, para poder comprender entonces de qué puede ir la línea de investigación también en estas muertes? Recuerda que es un centro de cumplimiento de sentencias, de sentenciados. Por lo tanto, ahí usted encuentra varios tipos de gente que ha sido puesta a disposición de los tribunales y sentenciados, desde medianamente peligrosos hasta altamente peligrosos. Las luchas al interno de las cárceles son a muerte y efectivamente cuando usted tiene el tiempo suficiente para pensar, puede maquinar 1000 formas de actuar criminal distintos. Yo pienso que efectivamente aquí hay luchas internas de por medio, pero al final eso es lo que yo creo. Pero es el Ministerio Público quien tiene la última palabra y quien determinará exactamente qué sucede. Desde luego hay complicidad en muchos casos también de algunas personas que trabajan para el propio sistema carcelario y personas externas que en este caso llevaron la alimentación. Tenga la certeza de que aquí lo que hubo fue toda una cadena para poder entrar esa alimentación a estas personas. Posiblemente hubieron acuerdos previos criminales entre grupos con antelación para que llegara la comida. Ya si efectivamente el dictamen pericial dice que es envenenamiento, ya llegara precisamente con el veneno para que efectivamente estas personas pudieran morir envenenadas. Así es que veremos cuál es el avance. Primero, qué dice el informe del INASIF respecto al examen de laboratorio de toxicología y posteriormente también cuál es el seguimiento de la investigación que se lleve por estas muertes. Cerramos.